Hola, soy Marta Mesa, matrona de profesión, matrona clínica de la unidad de neonatología de un hospital universitario por mucho tiempo y desde 2008 a la fecha docente de la Escuela Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago. En esta oportunidad hablaremos de la transición a la vida extrauterina. La abordaremos básicamente desde el aspecto biológico. El periodo inmediatamente posterior al nacimiento representa uno de los momentos más complicados e inestables en el ciclo de la vida humana. De la dependencia materna, el recién nacido debe adaptarse a un medio completamente distinto al ambiente intrauterino e independizarse de la relación fisiológica que mantenía con su madre. Afortunadamente, la gran mayoría de los recién nacidos no presenta dificultades en este periodo. Aproximadamente el 10% de los recién nacidos requiere de cierta asistencia para comenzar a respirar al nacer. Al menos el 1% necesita importantes medidas de reanimación para sobrevivir. En contraste, el 90% de los bebés recién nacidos hace la transición de la vida intrauterina a la extrauterina sin dificultad. Estos necesitan muy poca o ninguna asistencia para comenzar a respirar en forma espontánea y regular y completar la transición del patrón de flujo sanguíneo fetal al neonatal. El oxígeno es esencial para la supervivencia antes y después del nacimiento. Antes del nacimiento, todo el oxígeno que utiliza el feto se difunde a través de la membrana placentaria, desde la sangre de la madre a la sangre del bebé. Únicamente una porción de la sangre fetal pasa a través de los pulmones fetales. Los pulmones del feto no funcionan como una vía para transportar oxígeno a la sangre ni para eliminar el dióxido de carbono. Por lo tanto, el flujo sanguíneo en los pulmones no es importante para mantener la oxigenación fetal normal y el equilibrio ácido-base. Los pulmones fetales se expanden en el útero, pero los sacos alveolares dentro de los pulmones están llenos de líquido en lugar de aire. Además, las arteriolas que perfunden los pulmones fetales están muy contraídas debido a la baja presión parcial de oxígeno en el feto. Antes del nacimiento, la mayor parte de la sangre del lado derecho del corazón no puede ingresar a los pulmones debido al aumento de la resistencia ejercida sobre el flujo por los vasos sanguíneos contraídos en los pulmones fetales. En su lugar, la mayoría de la sangre toma la ruta de menor resistencia a través del conducto arterioso en la aorta. Después del nacimiento, el recién nacido ya no está conectado a la placenta y dependerá de los pulmones como la única fuente de oxígeno. El recién nacido utiliza sus pulmones para el intercambio gaseoso. Se producen una serie de cambios fisiológicos luego del parto que culminan en una transición exitosa de la circulación fetal a la neonatal. Por lo tanto, en cuestión de segundos, el líquido de los pulmones debe ser absorbido de los alveolos. Los pulmones deben llenarse de aire que contenga oxígeno y los vasos sanguíneos en los pulmones deben relajarse para aumentar el flujo sanguíneo a los alveolos, de modo que el oxígeno pueda ser absorbido y transportado al resto del organismo. Por lo general, inmediatamente después del nacimiento comienzan tres cambios fundamentales. El líquido en los alveolos es absorbido por el sistema linfático pulmonar y reemplazado por aire.
Como el aire contiene un 21% de oxígeno, al llenarse los alvéolos con aire, se proporciona oxígeno que se puede difundir hacia los vasos sanguíneos que rodean los alvéolos. Las arterias umbilicales se contraen y luego las arterias y las venas umbilicales se cierran cuando se aplican las pinzas al cordón umbilical. Esto elimina el circuito placentario de baja resistencia y da como resultado un aumento en la presión sanguínea sistémica. Como resultado de la distensión de los alvéolos con el aire que contiene oxígeno y el posterior aumento de los niveles de oxígeno en los alvéolos, los vasos sanguíneos de los tejidos pulmonares se relajan, disminuyendo la resistencia al flujo sanguíneo. Esta disminución de la resistencia, junto con el aumento de la presión sanguínea sistémica, conduce a un importante aumento del flujo sanguíneo pulmonar y a una disminución en el flujo a través del conducto arterioso. El oxígeno de los alvéolos es absorbido por la sangre en los vasos pulmonares y la sangre enriquecida con oxígeno regresa al lado izquierdo del corazón, donde es bombeada hacia los tejidos del cuerpo del recién nacido. En la mayoría de las circunstancias, el aire proporciona suficiente oxígeno, 21%, para iniciar la relajación de los vasos pulmonares. A medida que aumentan los niveles de oxígeno en la sangre y los vasos sanguíneos pulmonares se relajan, el conducto arterioso comienza a contraerse. La sangre desviada previamente a través del conducto arterioso ahora fluye a través de los pulmones, donde recoge más oxígeno para transportar a los tejidos en todo el cuerpo. Al finalizar esta transición normal, el recién nacido está respirando aire y usando sus pulmones para transportar oxígeno a su sangre. Su llanto inicial y las respiraciones profundas han sido lo suficientemente fuertes para ayudar a desplazar el líquido de sus vías aéreas. El oxígeno y la distensión gaseosa de los pulmones son el principal estímulo para que los vasos sanguíneos pulmonares se relajen. A medida que ingresa una cantidad adecuada de oxígeno a la sangre, la piel del bebé se vuelve gradualmente azul grisácea, cianótica a rosada. Si bien los pasos iniciales en una transición normal ocurren en un lapso de pocos minutos, a partir del nacimiento, el proceso completo puede no completarse hasta horas e incluso días después del nacimiento. Respiración fetal. Asociada a los cambios de la actividad eléctrica de la corteza cerebral desde las 10 semanas de gestación, hay respiración fetal intermitente, esporádica o episódica, durante la fase de movimientos oculares rápidos, MOR, o de sueño activo, con predominio de las apneas. En esta actividad participan el diafragma y los músculos intercostales. En 1971, Rodley y Robinson determinaron por primera vez, mediante ecografía, la existencia de movimientos respiratorios fetales. Los músculos respiratorios se desarrollan en etapas tempranas de la gestación y mediante ultrasonido se pueden demostrar estos movimientos respiratorios del tórax fetal desde las 10 semanas de gestación. El feto gasta el 30% de su tiempo en el jadeo y movimientos paradójicos del tórax y de la pared abdominal, asociados a una actividad electrocortical rápida e irregular que se observa en la fase MOR del sueño. Esta actividad estimula el desarrollo del pulmón por distensión intermitente del pulmón y expansión de los alvéolos por el líquido inspirado desde el interior de la tráquea. Es así como desde el comienzo del cuarto mes, el feto
es capaz de realizar movimientos respiratorios con intensidad suficiente como para mover el líquido amniótico hacia adentro y hacia afuera del tracto respiratorio. Mediante esta actividad, próximo al término, se inhalan hasta 600 ml de líquido amniótico por día. Si bien la clasificación de movimientos respiratorios no es exacta, ya que se supone que no hay intercambio de gases respiratorios, su evaluación parece poseer cierto valor pronóstico con respecto a la vitalidad fetal. Su presencia intraútero representa un entrenamiento de los músculos torácicos fundamental para la respiración neonatal. La respiración fetal es inhibida por narcóticos, prostaglandinas e hipoglicemiantes y es estimulada por inhibidores de las prostaglandinas y por la hipercapnia materna. La respiración es la función orgánica que consiste en el intercambio de oxígeno y CO2 entre un organismo vivo y el medio ambiente que lo rodea. Para su realización entran en juego estructuras que se conocen como aparato respiratorio, que tiene como órgano central el pulmón y las vías aéreas, y como estructuras asociadas la caja torácica, los músculos intercostales, el diafragma y los músculos accesorios de la respiración, y como regulador un conjunto de estructuras neuronales conocido como centro respiratorio y que se localiza en el tallo cerebral. El comienzo de la respiración marca el momento de adaptación más crítico para el recién nacido, ya que deben producirse una serie de importantes modificaciones en el aparato respiratorio y circulatorio para que se establezca el intercambio gaseoso entre los tejidos y el ambiente. Se han postulado una serie de teorías sobre el mecanismo responsable del inicio de la respiración continua en el recién nacido. Al nacer, se produciría un estado de vigilia neonatal que, sumado al súbito aumento de la presión parcial de oxígeno, estimularían el centro respiratorio. Otro enfoque plantea que además de la acción de mediadores químicos y hormonales, son necesarios una serie de estímulos para que el intercambio gaseoso ocurra. Entre los estímulos necesarios podemos hablar de estímulos físicos, químicos y mecánicos. Entre los estímulos físicos podemos mencionar el dolor, los cambios de posición, la luz, los ruidos, el frío. Está comprobado que el descenso térmico del neonato en los primeros minutos de la vida extrauterina, a la temperatura que está la sala de parto, la pérdida es de 0,1 grados Celsius en el recto y 0,3 grados Celsius en la piel por minuto, correspondiente a una pérdida de 600 calorías por minuto. Este enfriamiento induce a la primera inspiración. El frío estimula las terminaciones de los receptores térmicos de la piel, especialmente los de la cara. Este estímulo transmite al centro respiratorio. Después de iniciados los movimientos respiratorios, un enfriamiento excesivo no tendría estos efectos benéficos. Entre los estímulos químicos podemos nombrar la deprivación de oxígeno o hipoxemia. La disminución de oxígeno por las contracciones uterinas o por la compresión del cordón umbilical parecen ser importantes para la iniciación de la primera respiración. La disminución de la PO2 estimula los quimiorreceptores que transmiten el impulso al centro respiratorio, el cual a su vez excita los efectores pulmonares. Un periodo breve de hipoxia tendría, por lo tanto, un efecto beneficioso para el inicio de la respiración. En cambio, la hipoxia prolongada
actúa deprimiendo la función respiratoria. Un aumento de CO2 o hipercapnia también es un estímulo químico y que ejerce su acción estimulando los quimiorreceptores, pero este mecanismo parece tener menos influencia sobre la iniciación de los movimientos respiratorios. Entre los estímulos mecánicos, podríamos decir que los más importantes son los derivados de la caja torácica. Durante el paso por el canal del parto, la caja torácica es comprimida hasta presiones de 160 centímetros de agua, produciendo una eyección forzada de hasta 30 ml de líquido traqueal a través de las vías aéreas. Una vez completada la expulsión del feto durante el parto, la presión negativa intrapulmonar provoca la salida de aire a los alvéolos que vence la resistencia de los tejidos, la tensión superficial de los alvéolos y la viscosidad del líquido pulmonar. Como consecuencia, se establece la interfase aire-líquido, que si no existiera este líquido pulmonar, la fuerza para abrir un alvéolo terminal tendría que ser mucho mayor. Pasados algunos minutos de vida, la respiración se estabiliza, mostrando las características propias del periodo neonatal: superficial, diafragmática, irregular y con una frecuencia entre 40 a 60 por minuto. La regulación se realiza a nivel del sistema nervioso central, tronco encefálico. Durante la inspiración y expiración, motoneuronas de la protuberancia y el bulbo, estimuladas por quimio o mecanoreceptores, producen descargas, regulando así los músculos respiratorios, los que determinan la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Los cambios de la TCO2 y el pH afectan a los quimiorreceptores centrales y los cambios de la PO2 afectan a los quimiorreceptores periféricos ubicados en los cuerpos aórtico y carotídeo. El inicio de la respiración exitosa. ¿Cómo lo podemos evaluar? El recién nacido está respirando aire y usando los pulmones para obtener el oxígeno. Normalmente el recién nacido hace esfuerzos enérgicos inmediatamente después de nacer para inhalar el aire hacia los pulmones. Esto aumenta la presión en los alvéolos e incentiva la absorción de líquido desde los pulmones fetales. Eso también entrega oxígeno a las arteriolas pulmonares y hace que las arteriolas se relajen. Como consideración especial, diríamos que la saturación de oxígeno de 90% o mayor puede tomar hasta 10 minutos, porque al momento de nacer el niño tiene la saturación de la vida intrauterina, que es alrededor de 60 a 65%. ¿Cómo responde un recién nacido a una interrupción de la transición normal? Normalmente, el recién nacido hace esfuerzos enérgicos inmediatamente después de nacer para inhalar aire hacia los pulmones. Esto aumenta la presión en los alvéolos e incentiva la absorción del líquido de los pulmones fetales. Esto también entrega oxígeno a las arteriolas pulmonares y hace que las arteriolas se relajen. Si se interrumpe esta secuencia, las arteriolas pulmonares pueden permanecer contraídas, los alvéolos permanecen llenos de líquido en lugar de aire y la sangre arterial sistémica no puede oxigenarse. Cuando no tiene lugar una transición normal, el suministro de oxígeno a los tejidos se ve disminuido y las arteriolas de los intestinos, riñones, músculo y piel podrían contraerse.
Un reflejo de supervivencia mantiene o aumenta el flujo sanguíneo al corazón y al cerebro para intentar mantener estable el suministro de oxígeno. Esta redistribución del flujo sanguíneo ayuda a conservar la función de los órganos vitales. Sin embargo, si la falta de oxígeno continúa, la función miocárdica y el trabajo cardíaco, en última instancia, se deteriora. La presión arterial disminuye y se reduce el flujo sanguíneo a todos los órganos. ¿Cuáles son las respuestas del recién nacido a la interrupción de una transición normal? La consecuencia de la falta de perfusión sanguínea y oxigenación tisular adecuadas puede ser irreversible y podría causar daño cerebral, daño a otros órganos o la muerte. Un recién nacido afectado puede presentar uno o más de los siguientes signos clínicos: depresión del impulso respiratorio debido a un suministro de oxígeno insuficiente al cerebro; pobre tono muscular debido a un suministro insuficiente de oxígeno al cerebro, los músculos y otros órganos; bradicardia debido a un suministro insuficiente de oxígeno al músculo cardíaco o al tallo cerebral; taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria debido a una incapacidad de reabsorción del líquido pulmonar fetal; cianosis persistente o baja saturación mostrada en un oxímetro debido a una cantidad insuficiente de oxígeno en la sangre; baja presión arterial debido a un suministro insuficiente de oxígeno al músculo cardíaco; pérdida de sangre o retorno insuficiente de sangre desde la placenta antes o durante el nacimiento. Muchos de estos resultados también pueden presentarse en otras condiciones, como por ejemplo infección o hipoglicemia, o si los esfuerzos respiratorios del bebé fueron deprimidos debido a medicamentos, como por ejemplo narcóticos o anestesia general administrado a la madre antes del nacimiento. Pinzamiento del cordón umbilical. En el momento del parto hay un gran volumen de sangre que permanece en la placenta. Si la sangre materna aún fluye hacia la placenta y el cordón umbilical está intacto, el intercambio gaseoso placentario continuará mientras fluya sangre adicional hacia el bebé a través de la vena umbilical. La mayor parte de esta transfusión de sangre placentaria ocurre durante el primer minuto después del parto y puede cumplir un rol importante en la transición de la circulación fetal a la neonatal. El momento ideal para el pinzamiento del cordón es objeto de investigación constante. Los posibles efectos beneficiosos del pinzamiento tardío en los bebés prematuros incluyen una menor mortalidad, presión arterial y volemia más altos, menor necesidad de transfusión de sangre, menos hemorragias cerebrales y un riesgo menor de enterocolitis necrotizante. En los recién nacidos de término, el pinzamiento tardío puede disminuir las posibilidades de desarrollar anemia con deficiencia de fierro y puede mejorar los resultados del neurodesarrollo. La evidencia actual sugiere que el pinzamiento del cordón umbilical debe retrasarse por al menos 60 segundos para los recién nacidos de término y los prematuros más vigorosos. Mientras se espera realizar el pinzamiento de cordón, el bebé debe colocarse piel a piel contra el pecho o abdomen de su madre o ser sostenido en forma segura y debe ser cubierto con una manta o toalla tibia y seca.
Durante el intervalo entre el nacimiento y el pinzamiento del cordón umbilical, se debe evaluar constantemente al niño, vigilar el tono muscular, el esfuerzo respiratorio. Objetivos de la atención inmediata. El nacimiento de un niño es un evento trascendental para una familia. La atención inmediata del neonato sano debe sustentarse en recomendaciones que combinen la mejor evidencia disponible con las preferencias de los padres, los profesionales y la experiencia del equipo de salud. Debe existir un balance entre la evaluación de las necesidades clínicas del niño y de su madre y la posibilidad de facilitar que los padres puedan disfrutar de estos momentos especiales. De acuerdo a las guías nacionales de neonatología del Ministerio de Salud del 2005, los objetivos nos hablan de vigilar y cautelar la normal evolución de los cambios, cautelar el logro de una adecuada termorregulación en el neonato, es decir, prevenir el enfriamiento, ya que el recién nacido tiene mecanismos de regulación térmica limitados, y cautelar y vigilar la maduración de los diversos sistemas enzimáticos. Otros objetivos de la atención inmediata son pesquisar oportunamente malformaciones congénitas u otras patologías, fomentar el apego con los padres y la preparación para una lactancia exitosa, ayudar a la madre en la comprensión de los fenómenos fisiológicos únicos en este periodo de la vida, educar a los padres en cuidados posteriores de su hijo, realizar evaluación antropométrica e identificación del recién nacido y efectuar profilaxis de algunas patologías neonatales. Para valorar integralmente a un recién nacido, se debe conocer todo el periodo gestacional. Los antecedentes obstétricos son de inapreciable valor, no menos importante que la observación cuidadosa de lo que ocurre durante y posterior al trabajo de parto. La historia clínica perinatal permite tener una visión anticipada de muchos de los problemas que puede anticipar el niño al nacer. El manejo inmediato del recién nacido impone una serie de medidas conducentes a facilitar una adaptación adecuada. Una primera información de su estado y por lo tanto de sus posibilidades de adaptación se obtiene mediante la valoración de la vitalidad a través del test de Apgar. El test de Apgar, entonces, es el lenguaje universal para evaluar la vitalidad del niño y de las respuestas a las maniobras de reanimación. El test de Apgar, descrito por Virginia Apgar, es una forma de lenguaje universal para evaluar, dijimos, la vitalidad del niño y planificar su atención inmediata. Fue descrito por la pediatra y anestesista estadounidense Virginia Apgar, especializada, médico anestesista especializada en obstetricia, y fue publicado por primera vez en 1952. Como su contribución a la medicina pediátrica es actual, 20 años después de su fallecimiento en 1994, se emitió en Estados Unidos un sello conmemorativo en su honor y un año después, en 1995, fue incluida en el Salón de la Fama de Mujeres en Nueva York. Los parámetros del test miden las funciones necesarias para mantener la vida y se realiza al minuto de vida, a los 5 y a los 10 minutos de vida. El rango de puntajes que se obtiene es de 0 a 10 puntos
Y los parámetros que evalúa son la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la irritabilidad refleja y el color del recién nacido. Cada parámetro descrito tiene un valor y la suma del valor de cada uno de esos parámetros da un puntaje final correspondiente al Apgar que tiene el recién nacido. Revisemos entonces el test de Apgar y evaluemos cada uno de los parámetros con los diferentes puntajes que se le asignan. La frecuencia cardíaca vamos a evaluar con un puntaje de 0 si está ausente. Vamos a asignar un puntaje de 1 cuando la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto y un puntaje de 2 a la frecuencia cardíaca cuando ésta es mayor a 100 latidos por minuto. En relación al esfuerzo respiratorio, vamos a evaluar con un 0 punto cuando el esfuerzo está ausente, 1 punto cuando este esfuerzo respiratorio es irregular o débil y 2 puntos cuando el niño tiene un buen esfuerzo respiratorio y existe llanto vigoroso. En relación al tono muscular, vamos a evaluar con un 0 punto cuando el niño presenta una flacidez total, con 1 punto si existe flexión de extremidades, cierta flexión de extremidades, y con 2 puntos cuando el niño presenta movimientos activos y las extremidades están flexionadas. En relación a la irritabilidad refleja, vamos a evaluar la respuesta del niño frente a los estímulos. La doctora Virginia Apgar describió como el estímulo que había que realizar al niño para evaluar su respuesta eran unos golpecitos en la planta de los pies. Si la respuesta a este estímulo es ninguna, vamos a evaluar con 0 puntos. Si la respuesta es solo una mueca, vamos a evaluar con 1 punto y vamos a asignar 2 puntos si la respuesta es un llanto vigoroso o hay tos o estornudo por parte del niño. En relación a color, vamos a evaluar con 0 puntos si la piel del niño está cianótica o está pálida totalmente. Con 1 punto si la piel del niño tiene aspecto rosado, pero existe cianosis distal, y con 2 puntos si la piel del niño se presenta completamente rosada. Se considera que un recién nacido está normal, vigoroso o en buenas condiciones cuando obtiene puntajes de 7, 8, 9 o 10 puntos. Un recién nacido que obtiene puntajes de 4, 5 o 6 puntos se considera moderadamente deprimido o con depresión neonatal moderada. Y cuando el puntaje obtenido es 0, 1, 2 o 3 puntos, el recién nacido está gravemente deprimido o con depresión neonatal severa. Hay una serie de factores que influyen en el puntaje de Apgar. Entre ellos podemos mencionar el peso de nacimiento. A mayor peso, el comportamiento del niño es mejor. Edad gestacional. Mientras más maduro es el neonato, menor riesgo de nacer deprimido. Tipo y vía del parto. El parto de término, vértice y espontáneo se asocia a mejores puntajes de Apgar. Patologías del embarazo. Evidentemente, en un embarazo sin complicaciones, la nutrición, oxigenación, crecimiento, desarrollo y madurez del niño son óptimos. Por lo tanto, existen más posibilidades de que el niño nazca vigoroso. También influyen el tipo de anestesia administrado a la madre y algunos factores de la iatrogénica. ¿Cómo vamos a evaluar los parámetros del test de Apgar? El orden. Siempre vamos a evaluar desde frecuencia cardíaca a color. Cuando un niño
está en buenas condiciones y se deprime, el último parámetro que se altera es la frecuencia cardíaca. Cuando un niño mejora, el indicador más importante de esta mejoría es el aumento rápido de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo vamos a evaluar cada uno de estos parámetros? La frecuencia cardíaca la evaluaremos idealmente con un monitor cardíaco con 3 derivaciones. Sin embargo, esta forma de evaluar la frecuencia cardíaca está destinada a momentos de reanimación neonatal. Habitualmente vamos a evaluar la frecuencia cardíaca a través de un fonendoscopio. El esfuerzo respiratorio lo vamos a evaluar observando los movimientos torácicos. La ausencia de llanto no significa ausencia de respiración. El tono muscular lo vamos a evaluar observando la postura que adopta el niño espontáneamente y vamos a evaluar los movimientos corporales. La irritabilidad refleja, vamos a observar la respuesta refleja frente a los estímulos. Y en relación a color, vamos a observar la coloración de la piel y mucosa. Y aquí nuevamente recordar, ¿no es cierto?, la oxemia fetal. Se define como periodo de transición al proceso que sucede entre el nacimiento de un niño y las primeras horas de vida. Se caracteriza por cambios muy importantes que surgen fundamentalmente como resultado del paso de la dependencia materna del feto a la independencia en la vida neonatal. Existen entonces en este periodo una serie de cambios fisiológicos que siguen una determinada secuencia en las primeras horas de vida y que se manifiestan en variaciones de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, estado de alerta y actividad motora. Son cambios funcionales y metabólicos que afectan órganos y sistemas. Hay cambios en la circulación, de circulación fetal a neonatal. Está el inicio de la respiración y está también el establecimiento de la relación de este recién nacido con otras personas. Durante la transición fueron definidos claramente 3 periodos por Desmond en 1966. El primer periodo corresponde al periodo de reactividad y que dura los primeros 20 a 30 minutos de vida y está caracterizado por los siguientes elementos. Respiración. Vamos a observar una respiración irregular con taquipnea, respiración entre 60 y 90 respiraciones por minuto, quejido ocasional, aleteo nasal, estertores transitorios y a veces retracción external. La frecuencia cardíaca. Vamos a observar taquicardia. La frecuencia cardíaca estará alrededor de 180 latidos por minuto y presenta una labilidad frente a los estímulos. La actividad, el niño está en estado de alerta, explorando, gesticulando, puede presentar temblor de las extremidades del maxilar inferior, existen movimientos de succión, masticación y deglución. Abre y cierra los párpados, hay llanto súbito con cese repentino. En relación a la temperatura, esta tiende a descender. La respuesta a estímulo es vigorosa. Hay reflejos de sobresalto y moro espontáneo. El recién nacido gira la cabeza hacia un sonido y sigue los movimientos. Los ruidos intestinales ausentes al inicio, pero en la medida que el niño empieza a deglutir aire, el intestino se empieza a insuflar. Hay secreciones bucales, está aumentada la producción de saliva por acción del sistema nervioso simpático, producto del estrés, ¿no es cierto?, producido por el trabajo parto y el parto.
La coloración de la piel es común encontrar en este periodo acrocianosis. Después sigue el periodo de relativa inactividad o sueño, que va desde los 30 minutos a las 2 horas de vida. La respiración, existe disminución de la frecuencia respiratoria con periodos de respiración rápida, superficial y sincrónica. La frecuencia cardíaca está entre los 120 y 140 latidos por minuto y es relativamente constante. La temperatura, aún hay insuficiente respuesta metabólica al frío. En relación a la actividad, el niño está somnoliento, hay sueño, hay una relativa inactividad, sacudidas o movimientos espasmódicos. La respuesta a estímulo en general es una reacción disminuida con llanto breve. Los ruidos intestinales están audibles, el abdomen se ve redondeado, se puede observar peristaltismo gástrico, las ondas empiezan en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, avanzando hacia la derecha. Se pueden observar pequeñas cantidades de mucosidades en los labios. El color de la piel mejora. El segundo periodo de reactividad, que va desde las 6 a las 2 horas de vida, sin embargo, algunos dicen que este periodo podría ser un poco más breve o durar más, hasta 10 horas. En este periodo vamos a encontrar algunas características con respecto a la respiración, periodos breves de respiración rápida en relación a estímulo y respiración irregular con pausas. La frecuencia cardíaca, hay cierta labilidad, se observan fluctuaciones de taquicardia a bradicardia generalmente frente a estímulos. La temperatura va mejorando la respuesta termorreguladora, la actividad es variable, la respuesta a estímulo está aumentada, hay eliminación de meconio, las secreciones bucales aumentan, son frecuentes las náuseas y a veces también los vómitos, y el color de la piel, hay cambios bruscos por inestabilidad vasomotora. A continuación, describiremos las actividades clínicas que realizaremos durante el periodo de transición. Prepararemos la atención del recién nacido de acuerdo al análisis y evaluación de los factores de riesgo y protectores. Realizaremos una evaluación inicial a través de la observación, identificación del recién nacido de riesgo y la atención integral de acuerdo a la evaluación. Pondremos al recién nacido en contacto piel a piel con su madre para favorecer la condición de estabilidad fisiológica del niño, favorecer el apego y fomentar la lactancia materna. Previamente se secará, se cubrirá con paños precalentados, la cabeza estará cubierta con un gorro de algodón para disminuir la pérdida de calor. Para asegurar la activación de las conductas prealimentarias de un recién nacido, se debe mantener en contacto piel a piel con el pecho de su madre en forma ininterrumpida durante la primera hora de vida. Si la madre está imposibilitada de efectuar el contacto piel a piel, es posible plantearle al padre realizar dicho procedimiento obteniendo un efecto similar. Inmediatamente después de nacer, todo recién nacido debe ser identificado con una pulsera con el nombre de su madre, la que debe ser puesta con la observación de esta y no debe ser retirada hasta después del alta. La evaluación inicial del recién nacido, incluyendo el test de Apgar, debe comenzar mientras se encuentra en contacto piel a piel. El puntaje de Apgar registrado solo tiene un valor referencial retrospectivo y no debe ser usado para establecer pronósticos a largo plazo de la evolución neurológica de un recién nacido. La alimentación al pecho debe iniciarse durante este periodo
para lo cual se deben posponer los procedimientos de antropometría, administración de vitamina K y el examen del niño hasta después de la primera mamada. Después de esta primera alimentación, deberá ser evaluado prolijamente en sus antecedentes y examen físico. La evaluación inicial debe registrar en la ficha el examen físico, general y segmentario, el examen neurológico, las medidas antropométricas, peso, talla, circunferencia craneana, el puntaje de Apgar, el cálculo de edad gestacional y el nivel de adecuación según la curva de crecimiento fetal de Alarcón-Pitaluga. Durante las 2 primeras horas de vida, el recién nacido debe ser vigilado por personal que pueda detectar cualquier alteración o signo clínico que pueda hacer sospechar la presencia de alguna patología en el niño. Debemos controlar los signos vitales, frecuencia cardíaca, respiración y temperatura axilar. Todos los neonatos deben recibir vitamina K intramuscular, 1 miligramo en los recién nacidos mayores de 2 kilos, 0,5 miligramos en los menores de 2 kilos y 0,3 miligramos en los menores de 1 kilo. Una vez que completó la primera mamada y dentro de las primeras 6 horas de vida. La administración se realizará idealmente mientras la madre lo amamanta por su efecto analgésico. Debe evitarse la aspiración gástrica al nacer, ya que puede alterar el inicio de la alimentación y generar molestias innecesarias al neonato. No se recomienda realizar el paso sistemático de sonda nasogástrica ni rectal para descartar atresias en un recién nacido sano. Se debe confirmar visualmente en las primeras horas la presencia de ano y vigilar la eliminación de meconio durante la estancia en la maternidad. En países con incidencia de oftalmia neonatal gonocócica muy baja y buenas prácticas del control de salud materno-infantil, se ha suspendido la profilaxis ocular neonatal rutinaria. Se puede considerar su uso frente a los siguientes factores de riesgo: presencia de infección vaginal activa, ausencia de control prenatal, sospecha o historia de enfermedad de transmisión sexual, conducta sexual de alto riesgo, drogadicción. La profilaxis se realiza mediante la aplicación tópica de pomada de eritromicina al 0,5%. No se requiere el uso de profilaxis ocular en los recién nacidos por cesárea con bolsa íntegra. Una vez terminado el proceso de observación de la madre y el niño, serán trasladados a puerperio. Permanecerán en la sala de observación, idealmente no más de 4 horas, los recién nacidos que presenten malas condiciones maternas, no han regulado la temperatura, no normalizan sus signos vitales o están en espera de exámenes. Si la condición se mantiene, a las 4 horas de observación, el recién nacido se debe hospitalizar. Algunos diagnósticos de matronería en este periodo. En este periodo podemos observar diagnósticos de matronería reales o de riesgo. Recordar que los diagnósticos reales son aquellos en que tenemos evidencias de. Sin embargo, los diagnósticos de riesgo, ¿cierto?, son aquellos en que hay alguna relación con alguna patología que nos hace pensar que el niño está en riesgo de. Un ejemplo de diagnóstico real podría ser hipotermia evidenciada por temperatura axilar de 36 grados Celsius. ¿Sí? Un
diagnóstico de riesgo podría ser riesgo de infección asociada a la atención en salud. Es decir, tenemos una serie de diagnósticos de matronería que podríamos aplicar en este periodo y que nos obligarían a realizar una planificación para cada recién nacido. Los puntos claves de esta presentación. El nacimiento es un evento maravilloso, milagroso, excepcional, único y hermoso en la vida de todo ser humano. El proceso de nacimiento de un hijo representa para las familias un tiempo de cambio y de espera. Supone un desafío fundamental para la interacción de los miembros de la familia. Desde el punto de vista biológico, es tal vez el evento más riesgoso al que nos veremos enfrentados en toda nuestra existencia. Afortunadamente, la mayoría de los niños recién nacidos atraviesan el periodo de transición sin dificultades y presentan signos de estabilidad. Durante este periodo resulta difícil para el equipo de salud diferenciar si las manifestaciones clínicas son simplemente pasajeras de adaptación o bien son el signo de alguna enfermedad de mayor complejidad. Y por eso las consecuencias de una atención inadecuada puede asociarse con problemas que pueden persistir durante toda la vida e incluso la muerte. ¿Cuál es nuestro rol? Nuestro rol consiste en anticiparnos a la atención del niño que está por nacer, conocer los antecedentes prenatales e intraparto, incluyendo las complicaciones maternas, los medicamentos administrados a la madre, etc. Realizar la atención del niño en forma correcta y oportuna. Vigilar el periodo de transición. Identificar al recién nacido de alto riesgo y planificar y realizar la atención que éste requiera. Pesquisar malformaciones y alteraciones en el recién nacido. Determinar el momento de estabilización de éste y definir el destino del niño. Incorporar siempre a los padres sobre los hallazgos y capacidades del niño y permitir que los padres expresen sus reacciones al comparar el hijo imaginario y el hijo real. Cualquier alteración en la adaptación a la vía extrauterina detona en los padres sentimientos diversos, culpa, ansiedad, incertidumbre, y representa una crisis, a veces difícil de sobrellevar. La sensación de pérdida del bebé ideal es frecuente y al intentar vincular a la familia al bebé real con complicaciones en la adaptación debe ser una prioridad para el equipo de salud en esta etapa. El reconocimiento rápido de signos que indiquen una mala adaptación a la vía extrauterina son importantes para minimizar la morbilidad de estos recién nacidos. Nos permite facilitar el tratamiento precoz y le brinda a la familia la posibilidad de atravesar este periodo acompañados, contenidos y con la atención profesional que se requiera.